gente que nos ve. Bienvenidos a un programa más de Desobedientes. En esta ocasión tenemos unos invitadazos, unas invitadazas, y por ese motivo estamos los dos acá y las invitados ya están sentados, ya están ubicados, listos para responder a las preguntas que les trajimos el día de hoy y poderles traer a ustedes una opinión informada desde las bases, ¿sí o qué, Carol? Una opinión que por favor es merecible de escuchar, ¿sí o no? Sí. Por supuesto, pero antes de eso, el intro, no podemos perdernos del intro, porque en un mundo donde la obediencia es la norma, nosotros elegimos desobedecer. Bienvenidos a Desobedientes, el podcast que cuestiona el poder y la violencia. En cada episodio hablaremos sobre el Estado, las organizaciones sociales y la violencia. Yo soy Carol Cadena. Y acá Miguel Ángel Pérez, y vamos a dar inicio, sin más preámbulo, a la pregunta random. Vamos a empezar, ustedes ya se la saben la dinámica, pero nuestros invitados no. Vamos a presentarles en esta ocasión y vamos, porque aquí no es importante el apellido, aquí no es importante el cargo, aquí es importante el trabajo que han realizado que les precede. Así que solo les vamos a nombrar por el nombre. Estamos en la cabina, está Fernando, que es de CDH Guayaquil. Fuerte el aplauso, por favor, el público presente. Y también tenemos en esta mañana a Heidi y Sabrina de parte de Mujeres de Frente. ¡Fuerte el aplauso! Y en esta tarde, gracias por el permiso de Nebraska, de Jessica y Lucho, tenemos público en vivo. Fuerte el aplauso para Martita, también tenemos en esta tarde la mujer atrás de cámara en esta ocasión. Entonces, Carol, cuéntame, ¿qué les vamos a preguntar para romper el hielo? Bueno, la pregunta random es... si ustedes tienen el poder de firmar un decreto o de alguna manera mágica solo eliminar una sola injusticia del mundo, ¿cuál sería? Coméntenos. El reto es bravo, ya le vimos ya. No, me recordé los decretos mágicos y las leyes mágicas del presidente. Entonces, sí. Creo que es un guiño esa también. Pero creo que la principal injusticia en el mundo, a través de un decreto, quisiera eliminar el acceso inequitativo a la alimentación. Okay. Claro que en algunos contextos ya es hambruna, pero en contextos también latinoamericanos pesa mucho en la generación de las violencias, porque tú trabajas para comer, y si no tienes trabajo para comer, entonces tienes que hacer alguna otra cosa, pero para comer. Me parece que eso... El tema del acceso a la alimentación sería lo primero. Ajá. Muy bien, ahora que hablen las mujeres. Vamos a ver, Sabrina, si usted fuera presidenta, ¿qué decreto se mandaría? La migración, ahorita nosotros estamos pasando por una situación económica full estresante. Todo el país estamos en código rojo, se podría decir. Okay. Porque cada día aumenta los migrantes, entran y salen como que si estuvieran en su casa. Y eso está mal, porque nosotros no podemos salir ni... Solo un ejemplo, a Colombia. Okay. Usted no se puede ponerse a vender unos chuzos, como lo dicen ellos, que son los chuzos de aquí de Ecuador. Los pinchos, ¿no? Los pinchos, los famosos pinchos, porque le van levantando. O usted no puede hacer eso en otro país. Y ellos vienen aquí y deshacen en nuestro país. Entonces, eso. Sabrina, presidenta. ¿Qué dicen ustedes? Ajá. Igual ya le hacemos compromiso aquí desde Desobedientes. Si un día llega el curul, desde aquí le vamos a hacer acuerdo su decreto sobre movilidad humana. Estimada Heidi, si usted, yo sé que no le gusta el poder, yo sé así, pero si un día ostenta el poder ejecutivo, ¿qué decreto se mandaría para eliminar una sola injusticia? Yo creo que eliminaría toda clase de racismo, porque creemos que es como la base de un montón de discriminaciones y de formas de vida que conllevan a un montón de otras maneras de vivir en situaciones de mucha dificultad. Entonces, si ya no tenemos racismo, pues creo que podríamos apelar a nuevas formas de vida. Gracias a todos los participantes de esta linda mañana aquí en Desobedientes. Carol. Sí, bueno, antes de continuar el tema también, quisiéramos que cada uno se describa cuál es su profesión, a qué se dedica. Entonces, no sé si empezamos igual vamos por Heidi ahora, vamos por Heidi. Yo soy Heidi, tengo 30 años y soy militante feminista
de la organización Mujeres de Frente, que es una organización contra el castigo, antirracista, antipatriarcal, anticolonial, que nació en el año 2004, y desde ahí pues hemos trabajado en busca de una comunidad de cooperación y cuidado entre mujeres y nuestras familias. Y le paso a Sabrina. Mucho gusto, yo me llamo Sabrina Lucas y soy comerciante informal y desde hace unos 6 años aproximadamente pertenezco a Mujeres de Frente. Bueno, un saludo con todas y con todos. Yo soy Fernando Vázquez, soy de aquí. Tengo 24 años, soy defensor de derechos humanos y formo parte de una organización de derechos humanos que se llama Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Su abreviatura es SDH Guayaquil. Y bueno, es una organización que ya tiene cerca de 43 años de trayectoria en el Ecuador. Muy bien, vamos a comenzar con un pequeño, una pequeña tertulia antes de empezar ya en materia al tema que venimos el día de hoy, que nos aglutina los cuerpos aquí. Antes de eso nos gusta primero conversar un poquito igual de su trabajo, porque desde aquí, desde el INRED, nosotros, a lo menos personalmente yo sigo su trabajo, admiro su trabajo, y estaba revisando un poco y ya nos están contando sobre sus líneas de trabajo. Sin darse cuenta nos contaron sus líneas de trabajo ya. El comercio informal, el racismo, lo antipunitivo, todos estos conceptos que nos suenan difíciles, digamos, entablar, digamos, con nuestros amigos fuera de los espacios donde trabajamos, donde militamos. Es decir, ¿cómo ustedes verían, quisiera aquí yo preguntar, y si me permites, Carol, preguntarles cada uno, ¿cómo sería ustedes cuando les preguntan qué hacen? Cuando les preguntan en la casa, ¿qué hacen en la organización? ¿Qué les dicen? ¿Qué les responden así? ¿Qué hacen ustedes en Mujeres? ¿Y qué hacen Mujeres de Frente, Sabrina? ¿Qué les responden? En mi caso, por ejemplo, pasa con mi niña, ¿no? Ella me pregunta qué hago, qué estoy aprendiendo y si me gusta lo que estoy haciendo, porque digo que sí. Y aparte de eso, donde yo permanezco, trabajo medio tiempo, soy comerciante informal, también me preguntan qué hacemos, que por qué a veces no trabajo y a veces sí. Digo que sí, me estoy empapando cada día más de los derechos de las mujeres, de los niños, me informo más del país, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Forma opinión, una opinión formada, sí. Diría usted, muy bien. Fernando, ¿qué respondes en la casa? Que de seguro no llega Fernando a la casa muy seguido, apostaría. No, llego a dormir. Llega a dormir, ya ves. Sí, igual es difícil explicar lo que uno hace en una organización de derechos humanos a los familiares que igual reciben toda la desinformación de los medios alrededor de ese trabajo. Pero como ya llevo cerca de 7 años en el CDH, okay. Al principio era difícil, ¿no? Obviamente todo el mundo pensaba que iba a perder el tiempo, porque inicié como voluntario, entonces obviamente no representaba profesionalmente aún nada, porque era un estudiante. Pero ya luego se fueron dando cuenta que, o sea, lo primero que hago es formarme como profesional, pero lo segundo es, en resumen, ayudar a las otras personas. Creo que esa ha sido la frase más sencilla de responder cuando preguntan qué hago. Ayudo a la gente. ¿En qué? Y ahí voy detallando. Claro, en qué nomás se ayuda a la gente. Heidi, ¿usted qué le dice a su hermano? Porque yo le conozco a Heidi, compartimos aulas en la facultad, ya no puedo decir, no puedo evitarlo, sí, no puedo evitarlo, aquí ex colega, aquí, por favor. No tiene nada que ver que esté aquí invitada. Si a mí me avisaron recién, Heidi de Mujeres de Frente va a venir, y yo, ¿en serio? Así, nada más, no tiene nada que ver, guiño, guiño. Entonces, Heidi, ¿qué dices en tu casa? ¿Qué dices en tu tierrita? ¿Qué dices en qué trabajas? Creo que un poco como Nando y como Sabrina, abiertamente no les puedo explicar todo lo que hacemos, claro. Más en una organización como Mujeres de Frente, que tiene una postura abiertamente anticarcelaria. Entonces, que para mucha gente entender el tema de por qué no queremos cárceles en un país que está sumido en la delincuencia y bueno, en el narcotráfico, y que es la única vía que se nos
permite pensar como solución a nuestros conflictos, decir como hago esto es un poco complicado, entonces un poco como Nando, nos presentamos como una organización de mujeres y hacemos cosas de mujeres. Pero ya así como, ¿qué hacemos? Pues tenemos tenemos emprendimientos productivos, como decía Sabrina, un espacio de formación política que busca buscar la consolidación de lideresas y educadoras populares. Somos una red de acompañamiento y esto de hacemos cosas de mujeres también tiene un sentido político porque también construimos tejido social donde está muy destruido y es el centro del hacer de la organización. Buscar construir comunidad de cuidado, poniendo el cuidado, la formación política y la autonomía como en el centro de la vida. Entonces, eso. Nuestro episodio de hoy se llama Romper el silencio, en apoyo a las víctimas de tortura. Fernando, para empezar por lo básico, pero súper importante, cuando hablamos de tortura, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Cómo se definen desde el derecho internacional? Bueno, una pregunta muy concreta. Para que igual la gente que nos está escuchando entienda, es básicamente infligir un sufrimiento a alguien con una intensidad bastante aguda y con un propósito. Ese propósito puede ser obtener información o simplemente puede ser infligir el daño. Entonces, en resumen, para mí esa sería la mejor manera de explicar lo que sería la tortura. Ya, no sé si Heidi y Sabrina desean igual aportar qué es exactamente la tortura. Bueno, Nando creo que ya lo explicó así como muy bien, y solo aportaríamos que creo que la tortura como objetivo tiene el deshumanizarnos, o sea, llegar a un nivel de dolor que te quita la humanidad. Y bueno, Sabrina, que es una experta, pues sí puede hablar más. Yo lo viví hace unos 6 años aproximadamente en carne propia. Me involucraron en una delincuencia organizada, que se le dice en la actualidad, por 2 fotos. Y solo el hecho de tomarme 2 fotos con mi expareja me dieron 5 años. Perdón, primero me decían que me iba el abogado, como te roba descaradamente, y uno no tiene conocimiento, primera vez, deposita y listo, me robó. Y luego yo estoy un día terminando de firmar y te provocan, los policías te provocan, supuestamente un coronel, no recuerdo el nombre, me dice, ¿qué haces monita aquí? Me está tildando, me está desde ya juzgándome. El hecho, yo tengo un nombre, un apellido, entonces yo le dije, eres tal, estaba embarazada, me pusieron un grillete, entonces le digo, usted me está tildando de algo, me está juzgando de algo que no. Fueron a mi casa y no encontraron absolutamente nada, me robaron todas mis cosas. Tú te paras delante de un fiscal, de los policías, y ellos juran, supuestamente. Pero en hechos reales, ellos tuvieron toda la palabra. Y la mía no valió para nada. Violentaron mis derechos, mi hijo de 15 años, en la cual ellos no podían subir y bajar de mi casa con mi hijo al lado. Y entonces uno ya se entera de después qué pasa eso. Me llevaron a la maternidad, me pusieron medicamentos para que no perdiera el bebé, me entregaron a la fragancia, nunca indicaron lo que yo tenía, lo que yo estaba embarazada. Supuestamente yo tenía la droga, no encontraron nada. Y te tildan, te juzgan por el mero hecho de tener dos fotos. Una investigación que fue 6 meses a las otras personas y a mí 1 mes. Y por haberle dicho todo eso y defenderme, porque me estoy defendiendo por algo que no estoy haciendo. Y me dieron 5 años. ¿Dónde están los derechos humanos? No hay. ¿Dónde están mis derechos? Mis derechos. Respóndale, Fernando. ¿Dónde están los derechos humanos? No existe derechos humanos. No existen derechos. No existe. Desde el momento que te esposan, no existe. Tú pierdes todos tus derechos. ¿Qué dice? Usted tiene derecho a guardar silencio. ¿Y mis derechos? ¿Dónde está mi llamada? No está. Usted después, cuando a ellos les place, ellos van y te dan tu llamada. Y te cortan, ni siquiera te dejan decir no. Ni siquiera respetaron mi embarazo. Eso. O sea, hay un montón de secuelas que uno te queda ahí. Y encima más te cogen y te ponen una multa. Y la familia, tus hijos, yo no soy de aquí. Yo soy de la costa. Toda mi familia vive en la costa. Mis hijos se quedaron solos. Entonces, ¿dónde están los derechos?
No hay justicia para nosotros. No se investiga bien los casos. En mi caso, por ejemplo, violentaron totalmente todo. Casi pierdo a mi hijo. Los doctores me discriminaron en el solo hecho de no ser de aquí. El policía, desde que me está diciendo bonita, me está tildando, me está juzgando. Entonces no hay derecho. Pero tú te paras frente a un juzgado y no hay. Señora, usted se sienta ahí, pero no hay un juramento para usted. ¿Dónde están mis derechos? La política es solamente para los de cuello blanco. Ellos tienen derecho a pagar una fianza porque tienen dinero. O tienes el padrino o la madrinita que tiene para pagar la fianza. ¿Nosotros qué? Las mujeres qué. Yo lo hablo como mujer porque yo lo viví. Y tuve que dejar a mi hijo en manos ajenas. Y los traumas de uno. La violencia que uno vive allá adentro. El Estado no te recompensa el tiempo perdido. Nunca te va a recompensar. Solo ellos tienen derecho. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué no se investiga bien? Nunca lo van a hacer. Y nunca lo han hecho y no lo van a hacer. No les conviene. ¿Por qué? Porque si llega un allanamiento y no encuentran nada, incluso a veces te ponen cosas que tú no haces. Y llega el allanamiento y no encuentran nada, te ponen. ¿Por qué? Porque ellos cogen vacaciones, le dan un sueldo extra. No sé si será verdad o mentira, no lo sé. No lo puedo decir con ciencia cierta, pero lo viví. Y hasta ahora no puedo tener un trabajo estable. Soy mal vista. ¿El Estado cuándo me va a recompensar el tiempo perdido? Tengo que pagar una multa para recuperar mi propia casa. Porque si no la pierdo, lo poco que he trabajado legalmente. Porque incluso yo le dije, les firmo en blanco, para que vayan y vean los cheques de dónde sale lo que yo soy, lo que yo he trabajado. Cuando no he tenido trabajo fijo, soy comerciante informal. No se investiga bien. Pero los cuellos blancos, bien, gracias, tienen arresto domiciliario. Cuando ellos deberían estar en la cárcel. Y nosotros, ¿quién paga los platos rotos? Somos el pueblo, nosotros. Nosotros somos el pueblo. Sabrina tiene tanta razón. Agradecemos mucho primero que nos haya compartido su experiencia. Creo que es muy pertinente nombrar esta historia primero y segundo también decirle que también nos solidarizamos con usted y que también la admiramos por eso mismo, porque en este momento fue un momento tan solemne cuando lo nombró. O sea, sentí que todos aquí en la sala sentimos, en realidad pudimos empatizar por un momento el sistema en el que vivimos y en el que usted, Sabrina, fue sobreviviente y cómo también ilustra también muy bien cómo la tortura y los siguientes tratos, o sea, es un proceso largo, no es solo un acto, o sea, no es un día, un momento, sino es un proceso de torturas, de malos tratos, injusto, de acceso a la justicia, el debido proceso. Acá Fernando de seguro se la sabe, solo escuchando la historia, de seguro Fernando ahí anotó, yo le vi ahí. Ahí anotó solo cuántos derechos violaron en la historia que nos acaba de contar Sabrina, ¿no es cierto, Fernando? Sí, en realidad estaba justo anotando todos los sentimientos que usted mencionaba se adecuan a los requisitos de tortura, porque uno cree que tortura es solo golpes y tenerlo en el suelo y dale. Pero todo el procedimiento policial, el sistema penitenciario genera condiciones de tortura a toda persona que se involucra, a los procesados y también a sus familiares. Y es un problema más bien estructural que se traduce en todo lo que usted nos acabó de mencionar, ¿no? Esta falta de... Entonces, lo primero es cómo así procesan a alguien por tener fotografías. Entonces, si ese es un indicio, o sea, cuando a ti te llevan al juez y te detienen en un contexto de flagrancia, no debería darte miedo porque, bueno, el fiscal va a demostrar que tiene indicios suficientes. Digamos que a mí me detienen en la calle y, qué sé yo, creen que yo robé algo. Ah, bueno, llévenme y vamos a ver si ante el juez tiene las pruebas suficientes para decir que hay un posible cometimiento de un delito. Y yo tengo que sentirme tranquilo porque sé que no es así. Pero en cambio, los jueces ahora automáticamente a quien llevan, bueno, culpable, prisión preventiva, luego vemos si es inocente y luego vemos si tenemos las pruebas suficientes. Y eso hace que mucha gente pase en prisión preventiva
siendo inocentes de algún delito que supuestamente cometió. Y eso se traslada también a los familiares. Pero no solo queda en esos 5 años o 3 meses o un año, sino que deja una marca de por vida. Y no solamente emocional, también económica. O sea, tú como Con la familiar. sociedad también. Y el Todo. estigma que genera, o sea, las detenciones arbitrarias que son ocasionadas, no es que, ya, lo lamento, sí, le doy el sobreseguimiento, ratifico su estado de inocencia, puedes salir de la prisión. ¿Y quién te devuelve todo el tiempo que estuviste metido allí? Y antes de que intervengan, tal vez Mujeres de Frente, tal vez pudieran mencionar lo que ustedes han teorizado, y recomiendo leer el texto que tienen, que sacaron por su aniversario, me parece, es el libro de Mujeres de Frente, no me acuerdo, se llama Mujeres de Frente el libro, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Se llama Mujeres de Frente para que lo vayan a buscar, no sé si ya está en digital, no sé si lo pueden conseguir, o vayan y compren, apoyen a la causa, o sea, vamos, así se tiene que pagar, ajá, vamos, ajá, yo sí me lo compré, no mentira, a ella le compré, ¿no? En todo caso, ahí hablan de un concepto que me parece muy pertinente en este momento, que se llaman los círculos de hambre. El círculo de hambre, el círculo de... Y que justamente es de esta... cómo el sistema no te deja entrar al sistema. O sea, te mantiene en este círculo de criminalidad, en este círculo informal, en este círculo de hambre como tal, como le nombran ustedes. Tal vez si nos pueden ilustrar de eso, y también desde las palabras de Sabrina también. Ajá. Sí, justamente nosotras, para hacer la nota publicitaria, en la organización hacemos co-investigación feminista, que implica como tratar de pensar la producción de conocimiento desde la diversidad que somos, o sea, gente que ha venido de la universidad y quienes no han accedido a la universidad. Entonces tenemos a lo largo de nuestra historia de organización muchas cosas escritas, pero en efecto en el año anterior, cuando cumplimos 20 años, de vida organizacional, publicamos un libro que recoge como cosas que ya habíamos escrito y algunas nuevas. Y justo el texto que cita Migue lo construyó un grupo de la Escuela de Formación Política. Es el producto final del proceso de la Escuela de Coinvestigación que hicimos junto a la Universidad Andina, donde aprendíamos a hacer investigación, acción participativa. Y bueno, después de toda esta conversación, lo que dice Mujeres de Frente sobre la criminalidad, es que el sistema capitalista, en su base estructural requiere de la economía ilegal para sostenerse. Entonces las cárceles no son como lo que está mal de la sociedad, sino que es el centro de la acumulación de riqueza que está fuera de los límites de lo legal. Entonces, nosotras cuando pensamos en tortura, claramente hay casos donde la tortura como es indebida, pero también nos queremos hacer la pregunta de cuando la tortura es cometida contra quienes entendemos que podrían ser sometidos a la tortura, que es el tema central hoy en día, porque decimos, bueno, los criminales tienen que ser torturados sí o no cuando han cometido tantas violencias a la sociedad, y nosotras decimos no, porque la tortura, la cárcel, la criminalidad, la persecución a los comerciantes autónomos informales, en realidad son las dinámicas ilegítimas e ilegales del sistema capitalista. Pero hay muchas otras cosas que son tan cuestionables en la economía formal legal, como por ejemplo la explotación laboral, pero como están en un limbo, como decía Sabrina, entonces como están en un limbo parecen más correctos, más blanqueados, y lo que nosotras decimos es que la resolución de conflictos patriarcal es deshumanizante, es imposibilitante y nunca traerá justicia porque no es sanadora, no repara el tejido social, sino que aprovecha de esa destrucción para lograr tener masas de trabajadores a las cuales servir. Entonces nuestra pregunta es ¿por qué vamos a hacer con una sociedad en donde realmente a quienes les tenemos miedo es a los nuestros, pero que están en el lado ilegal de este sistema, de esta sociedad capitalista? Y ahí es cuando nosotras decimos no podemos permitir el encarcelamiento masivo de jóvenes, casi todos afrodescendientes, o que han sido expulsados y expulsadas
de sus antepasados, de los pueblos, de los movimientos sociales, justamente porque por lógicas capitalistas como el aumento de las industrias, la despropiación de la tierra, el despojo de nuestros territorios de vida y hoy en día la gran industria extractiva de la moda, o sea, tantas industrias que se esconden en lo legal, sin embargo sí producen esta masa de trabajadores ilegales, informales, ilegalizados. Como decía Sabrina, migrantes que tenemos que pelearnos entre sí, porque esa es la lógica de la vida, como ponernos a nosotros mismos como los que estamos en contrapunto, o sea, como encontrar al enemigo en el que es más similar a nosotros. Y entonces ahí es cuando nosotras decimos, no, o sea, esa no puede ser la respuesta, o sea, no podemos mandar. Y ahora con la ley que permite que los jóvenes, los niños vayan a las cárceles o que sean juzgados como adultos, ya es como meterse con absolutamente todo, quitarnos la posibilidad de ternura, de reparación, de todo, porque ya no podemos sentir por el otro nada. Y entonces ahí es cuando nosotros decimos la tortura, el odio, no nos va a sanar, o sea, no, lo que va a hacer es seguir aumentando. Porque la lógica ilegal del narcotráfico, del porte de armas, de la trata de personas, no se resuelve con las mismas lógicas que lo avivan, porque al capital no le interesa que se quiten la acumulación a través de la droga, de las armas. Al contrario, el país cada día, pues, las grandes economías aumentan sus economías de estas mismas lógicas. Entonces, por eso seguir el camino económico del narcotráfico, o sea, de las economías ilegales e ilegítimas, nos deja ver por qué no podemos, por qué nos requieren en esos espacios. Entonces, para nosotras, mientras no haya sanación colectiva, después de las masacres carcelarias, no hubo duelo nacional, este país se desangra y no tenemos formas de reparar. Entonces sí hay un tejido social que está lastimado y eso es tortura. Y entonces para nosotras, si no podemos hablar en términos de recomposición del tejido social y de formas realmente sanadoras, pues realmente el problema solo se ahondará. Fuerte, ¿no? Estuvo fuerte, no sé, me dejó pensando durísimo ahorita, Heil. Sabrina, también quisiera preguntarle en ese caso a usted, ya escuchamos, digamos, en términos legales, digamos, cómo se violan sistemáticamente los derechos en este momento contexto. También tenemos, gracias también a Heidi, también la explicación teórica, la explicación, digamos, teórica del por qué vivimos como vivimos, por qué la gente no se sensibiliza, digamos, con las vidas que estamos perdiendo, este país se desangra. Me parece que es una frase que cala mucho. En ese caso, Sabrina, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos salir? Justamente Heidi ya nos decía como que trabaja justamente Mujeres de Frente, es el enfoque de Mujeres de Frente, pero desde usted, Sabrina, ¿cómo ve la salida de estos círculos en todo caso? Dice usted ya perdió sus derechos. Los guías te dicen, tú ya no tienes derecho. Mientras yo viva, yo tengo derecho. Exacto. Nadie puede violar mis derechos. Exacto. Aunque lo han hecho, pero yo tengo que defenderme mis derechos. Entonces, ¿cómo tú sales de la cárcel a recuperar el tiempo perdido? Jamás lo puedes recuperar, porque ya se perdió y se perdió. Perdiste familia, perdiste mucho, mucho. Lo más importante para una madre son tus hijos. Son tus hijos. Y mis hijos los perdí. Y trato de recuperarlo, pero están con psicólogo hasta ahora, yo los llevo al psicólogo. Y la psicóloga le digo, no, primero son mis hijos. Entonces es difícil, porque ellos mismos no te dan una apertura. Desde adentro, dicen que hay rehabilitación, entre comillas, pero no tenemos rehabilitación. Tú sales peor porque allá te dañan la mente. Allá hay las bandas, por eso desde la cárcel son las órdenes que salen a la calle, las extorsiones y tantas cosas. Y se ve, pero no se lo dicen. Las matanzas dicen un número, pero no esa realidad no lo dicen. Las violaciones que hay, no las dicen. Los médicos están supuestamente para colaborar, pero tampoco existen médicos. No hay... Ya el ser humano poco a poco está perdiendo la sensibilidad de ser humano entre nosotros mismos. Se está perdiendo. La naturaleza poco a poco nos están matando entre nosotros mismos. La violencia viene ya ahora imagínense nuestros hijos.
ya no podemos tener privacidad en nuestras casas porque ellos ya pueden violentar. ¿Y cómo sé si son legales o no? Porque llegan a tu casa, te invaden. Yo cuando llegaron digo, a ver, presénteme la orden. Que no, presénteme Eso mi podíamos orden. hacer. Presénteme. Podíamos nada. hacer Pero eso. ahora, peor. Si antes no lo hacían, Sí. peor ahora. Violentan nuestros derechos. En la calle, donde sea. ¿A dónde vamos a parar? ¿Cuál será nuestro último destino? Ajá. ¿Sí o no? Y miren quién lo dice, además. O sea, Carol, es importante quién lo dice. Una persona que sobrevivió al sistema judicial, sobrevivió al centro de rehabilitación, que ni siquiera se debería llamar así, porque como lo Una describe, maldición. centro de tortura La Tacunga. En todo caso, para pasar, digamos, creo que con esa reflexión podemos cerrar en esta parte. Y Carol, dime, ¿qué nos tienes para seguir cuchicheando aquí? Bueno, vamos a un dato desobediente en este momento. ¿Sabías que, según el informe de Amnistía Internacional de 2023, la tortura y los malos tratos siguen siendo reportados en al menos 141 países del mundo, incluso en aquellos que han firmado tratados internacionales para erradicarla? En muchos casos, las víctimas no logran acceder a justicia porque los perpetradores son agentes del Estado, como policías, militares o funcionarios penitenciarios, que actúan con impunidad. Carol, justamente el dato que nos estás lanzando en este momento, ilustra muy bien ya lo que estábamos conversando, ¿no? Ya estamos viviendo una sociedad actual, ya no está. Antes, tal vez unos 10 años atrás, estábamos ahí tal vez diciendo, chuta, esto se va a empeorar, si no trabajamos ahora, vamos. Y es el momento donde las 3 personas aquí sentadas pueden decir, se los dijimos así, díganles, ¿no? Porque ahorita estamos ya viviendo una realidad completamente cruenta, deshumanizada y completamente sin tejido social. Ya no hay tejido social. Y todas las acciones, más bien todas las organizaciones sociales, en este momento estamos apuntando a eso, a resarcir el tejido social que ha sido mutilado, ha sido resquebrajado o cualquier palabra que ameriten para describir eso. Y en todo caso preguntarles, para seguir con esta conversación, el trabajo de las organizaciones sociales, ¿cuál es en este momento? Si dejamos en la mesa sentado en este momento, es el tejido social que necesitamos, ¿es solo el tejido social tal vez que necesitamos hacer? O tal vez debamos dar un salto político, ¿no? Que como al inicio hablamos de políticas públicas, hablamos de decretos. Tal vez hay que saltar a la política, hay que entrar al sistema de partidos políticos, nos quedamos en las organizaciones sociales en un ejercicio de poder de abajo hacia arriba. O ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su visión? Me interesaría mucho saber eso, porque yo sé que Mujeres de Frente y CDH tienen posiciones muy claras respecto a eso y que me parece muy importante que el público se entere del trabajo de las organizaciones sociales que hoy, sin duda, están siendo atacadas, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de base están siendo atacadas y criminalizadas, sobre todo cuando hacen su trabajo, y su trabajo es, en general, la defensa de derechos. En todo caso, ¿quién quiere lanzarse primero la palabra? Todas las miradas apuntan a la joven promesa de Guayaquil. Fernando tiene la palabra. Sí. Bueno, es muy complicado pensar que desde la institucionalidad podemos reducir daños o cambiar algún tipo de estructura, porque el contexto de violencia ha llegado a tal punto donde las estructuras de poder la han usado para validar ciertas opiniones que quizá antes no eran abiertamente aceptadas, que quizás se escuchaba, habían como líneas discursivas, pero ahora hay una posición generalizada en la opinión pública sobre que es necesario abandonar derechos para superar la crisis de inseguridad. Y eso no ocurrió de la noche a la mañana, fue todo un proceso de una crisis de inseguridad bastante fuerte, que es distinto, por ejemplo, y ahí es una opinión muy personal, a propósito de que nuestra sociedad se ha derechizado, y yo no creo que no es así, sino más bien es una opinión pública que decide en función del miedo, porque si no, por ejemplo, en la consulta popular
hubiera ganado el trabajo por horas. Entonces la gente aprecia su derecho al trabajo digno. Y si tú le dices también si quiere abandonar el derecho a la salud pública, estoy seguro que también te va a decir que no la quiere abandonar. Entonces aún hay un sentido común dentro de la gente como para decir sí, se ha derechizado la gente. No, la gente no decide racionalmente, la gente está decidiendo por miedo. No es que anteriormente diga, sí, hay que matar a delincuentes, pero cuando te detienen a tu hijo y lo ponen enfrente de una pistola militar, se arrodilla y les ruega que no le mate. Entonces, no hay una interiorización del rechazo de la vida del otro. Simplemente es un tema de miedo. O sea, como no me pasa a mí, entre comillas, entonces yo sí puedo decidir en favor de los demás. Entonces, y este círculo de campaña ha sido alrededor del tema de la seguridad. Nos han prometido más encarcelamientos o mano dura, pero como bien lo dicen las compañeras de Mujeres de Frente, eso ha sido un motor para exacerbar los niveles de violencia hasta la fecha, y que de hecho aún se pueden agravar. Siempre podemos estar peor. Y un escenario bien apocalíptico, pero que no es lejano, es sobre estas nuevas formas que ahora están adaptando las bandas del crimen organizado. Dentro de los conceptos que construyen Mujeres de Frente, que me parece súper válido, habla acerca de justamente esta incursión económica en pandillas que exacerbó la violencia y le insertó ese sentido económico que por supuesto va acompañado de pugnas, de control, pero ahora también eso está expuesto a ser contaminado también por una formación militar. A lo que me refiero es, tenemos ahora, por ejemplo, en el caso de los niños, a 16 militares en prisión preventiva. Y te aseguramos que no van a ser los únicos militares que van a ser detenidos por graves violaciones de derechos humanos o por corrupción. Ahora no me acuerdo cuántos detenidos hay por la fuga de alias Fede. Pero van a haber muchos detenidos militares porque ahora ellos son los que están expuestos a prácticas de corrupción, etcétera, etcétera. Y en un sistema penitenciario donde evidentemente no hay rehabilitación, pero sí hay una facilidad de acceso al mundo criminal, lo más probable es que ellos acepten formar parte de cualquier banda o por último se crean una. Y ahí sí vamos a tener otro grupo de bandas de crimen organizado y se va diversificando. Y claro, es que ese es el riesgo, no lo veíamos venir porque nunca hubiéramos imaginado ese tipo de formación, pero ese es el riesgo, ¿no? Y siempre pensando en que hay una participación militar y que no deja de ser crimen organizado, solo que como no estoy apuntando concretamente al problema, economías ilícitas, mercados ilegales, prácticas de corrupción estatal, sino que lo que hago es seguir deteniendo gente y enviarlas a que ese reclutamiento se afiance, el círculo se va avanzando, la violencia va incrementándose, pero ahí lo que no sabría responder es hasta qué punto el miedo nos va a seguir paralizando y nos va a hacer que adoptemos determinadas posiciones, como por ejemplo seguir promoviendo que los militares salgan a las calles, o que nuestros políticos sigan creyendo que adoptar medidas inconstitucionales son legítimas a pesar de que sean ilegales, solo porque la gente, entre comillas, quiere eso. Y en realidad la gente no quiere eso, la gente solo quiere que le dejen de robar y matar y reclutar a los chicos y masacrar en los barrios, pero para eso no necesito más leyes duras. Siempre hemos tenido leyes duras. Entonces, yo sí creo que hay que apostarle a tratar de reducir los efectos de esta campaña de miedo. Hay que dejar de hacer que la gente le tenga miedo al vecino, a la vecina, a donde vas a comprar la tienda. Eso se lo ve a diario. Tú sales y ves con mucha duda y miedo a todo el mundo. Ya no confías en el otro. Entonces, eso es un problema para construir comunidad. Y lo segundo, necesitamos que ese tejido organizativo deje de solo ser un tejido impávido, sino que pase a también accionar, o sea, pase también a generar crítica en las calles y en distintos espacios. Actualmente hay una gran diversidad del movimiento social en múltiples temas. Movimiento animalista, el movimiento feminista, el movimiento de la naturaleza, pero si ese movimiento social solamente
analiza círculo adentro y no ve las causas estructurales, entonces solo vamos a tener marchas los días emblemáticos y de ahí nos vamos a olvidar de lo que ocurre en la vida real con el resto de personas. Bueno, nosotras sí consideramos que apostar a la política estatal, central, no es el camino, porque creemos y sostenemos que el Estado, nación democrático es parte del problema. Entonces, que se presta justamente para sostener estas formas de acumulación de recursos, de humanos, bueno, de muchas cosas. Entonces, por eso nosotras no apostamos y, de hecho, no creemos que la política electoral partidista sea la solución. Más bien, como Nando, decimos que a través de la organización social es el camino, y vemos que sobre todo las compañeras que hacen acompañamiento a familiares de personas en prisión, desaparecidos, o sea, las mujeres que están cuidando realmente la vida de la gente, de las comunidades, de los pueblos, son a quienes tenemos que escuchar y dejarnos guiar, porque tienen la sensibilidad para comprender el problema y para plantear soluciones, pero que claramente hay que acompañar, fortalecer, escuchar, y que además sí hay experiencias que nos pueden dar algunas guías y que también han sido sostenidas muchísimas veces por mujeres, como México, Colombia, que ya nos han demostrado que la seguridad, o sea, como que el aumento de la seguridad policial, del orden, no es la solución. Al contrario, justo han sido las madres de la Plaza de Mayo, las compañeras buscadoras de México, y bueno, las organizaciones sociales, quienes siempre han dicho como este no es el camino, lo que va a pasar va a ser a peor, y creo que ahí es donde las organizaciones sociales también tenemos que atrevernos a escuchar. Nosotras sí creemos que tenemos que fortalecer los espacios organizativos, porque se viene una época difícil, entonces que sí hay que cuidarnos y resistir en este tiempo, y sobre todo como sí escuchar más a quienes realmente están logrando como comprender el problema, porque le pasa muy tristemente por el cuerpo. Entonces es ver a sus hijos desaparecer, a sus hijos morirse, comprender, como decía Nando, en los barrios quienes están en el crimen organizado, quienes escogen ir a ser militares o policías para salvarse del reclutamiento de los militares, pero que luego tienen que volver a medio coquetear para no morir abiertamente. Eso nos parece súper importante, y además también decir que para nosotras también es importante centrar en que esto es una guerra patriarcal, y entonces mientras sigamos teniendo recetas patriarcales para la resolución de este conflicto, pues no vamos a salir. En serio, necesitamos también tener la creatividad, que claramente es difícil, pero que también es un reto y que hay que asumirlo. Entonces, que como movimientos sociales sí tenemos que tratar de ver otras soluciones que no sean las mismas con las que entramos en este problema, y atrevernos con todo el amor posible ver y escuchar otras experiencias. Hay que escuchar a quien sostiene la vida. Ajá, yo me quedo con eso. Hay que escuchar, hay que acompañar, hay que fortalecer a esas organizaciones que sostienen la vida de esas mujeres. Y hay que darle vocería, digamos, de ese conocimiento en lo cotidiano, esas estrategias de supervivencia. Esas son, digamos, las que debemos replicar y que más bien debemos apoyar desde todos los espacios en los que estamos. Producción ya me hace señas, ya no tan amables como a los primeros 20 minutos. No, mentira. No, eso no es cierto. No es cierto. No, mentira, son un amor acá. Entonces, justamente como cerraba Heidi, desde el amor, desde el afecto, vamos a pasar a ese dato desobediente. Carol. ¿Sabías que en muchos países las víctimas de tortura no solo no reciben justicia, sino que muchas veces terminan siendo criminalizadas o perseguidas por denunciar? La falta de reparación, acompañamiento psicológico y garantías de no repetición son parte de lo que la ONU ha identificado como una deuda sistemática con las víctimas. En este caso, ya para finalizar esta agradable conversación, yo quisiera centrarme con este dato, sobre todo en la experiencia de Sabrina. Quisiera darle la voz a Sabrina para que nos brinde, digamos, luces sobre justamente esto que ya
hemos identificado, digamos, la impunidad como tal, ¿no? Cómo las personas que perpetran la tortura, que perpetran estas injusticias, salen impunes. En ese caso, preguntarte cómo la organización te ha brindado, digamos, este sostén para vivir lo posterior, digamos, a los eventos. Porque si bien es cierto, ya dejamos claro que la tortura no solo es del evento, no solo es del evento puntual, sino todo el proceso que viene después. Entonces, más bien, yo creo que podemos cerrar este episodio escuchándote, dándote la voz, amplificando tu voz y que por favor nuestro público te escuche. La apertura que a mí me dieron Mujeres de Frente fue desde cuando ellos ingresaban a la cárcel. Desde ahí yo fui poco a poco conociendo y como sigo conociendo más, cada día más, alimentándome sobre los derechos, todos que atropellaron. En ese momento yo no sabía poco, pero ahorita yo ya sé cómo debo de actuar o A o B me vuelva a suceder. Aunque le pido mucho a Dios que no, porque uno hace las cosas bien y uno no. Pero a pesar de eso me pasó. A pesar de eso. Y sí, me han apoyado mucho ya en la actualidad, con psicología, con abogados, en la actualidad también que tenemos Mujeres de Frente. Y los talleres que hemos asistido y estamos asistiendo, como el día de mañana nos vamos también de viaje. ¡Ah, caramba! Sí, nos vamos también. Y así, gracias a Dios, sí, mis hijos también. Tengo un bebé, porque durante el proceso que me pasó, estaba embarazada. Mi niño también va a Mujeres de Frente, porque hay también el espacio para guaguas. Y no todo es negativo. A pesar de lo malo, también hay cosas buenas. A pesar que todo no se sana el dolor del todo, pero hay que sacarle cosas buenas también a lo malo. En todo caso, creo que podemos cerrar el episodio. Tal vez nosotros queremos siempre que se lleven un recuerdo de este espacio. Nosotros le regalamos... ¿Qué le regalamos? ¿Qué tenemos en esta tarde para obsequiar? No hay nada, producción. ¡Producción! Producción. Venga, presentémosle al equipo un ratito. Sí. Bueno, ya vieron la mano de Jessica. Próximamente. Eso, muchas gracias, Jessie. En esta ocasión, ¿y qué hacemos, Carol, para entregarles este hermoso y único llaverito así? Bueno, antes de entregarles, primero nos tienen que decir un dato desobediente. ¿Por qué se consideran desobedientes? Y procedemos a la entrega de los llaveros. Así que quien desee empezar, puede empezar. ¿Por qué la desobediencia? Ajá. ¿Por qué de un desobediente? O sea, defender derechos humanos en un contexto de crisis de inseguridad me parece que es ser desobediente. Entonces, ese podría ser mi dato. Justo y preciso, me gustó. Ajá. Lo copió. Copiado y pegado. Eso, muy bien. A ver, vamos por acá. Heidi. Sí, porque ser feminista y decirlo abiertamente creo que en este contexto y en las redes en las que uno se mueve, pues es desobediente. Martita aprobado, dice. Aprobado por Martita. El público presente. Muy bien, dice. Mis desobedientes, dice, favoritas. Sabrina. Que tenemos que seguir en la lucha y pase lo que pase y no tener miedo. Por más que nos esposen, por más que nos humillen, nos tilden, nos marginen, hay que seguir. Hay que seguir y dar la cara. Yo les hago la entrega de los llaveros. Mientras tanto, eso ha sido todo por hoy. Despide este lindo capítulo. No, pero primero despídete antes que te vayas a entregar, pues. Perdón, O desde allá te vas a despedir. Por favor, su llavero. Bueno, para finalizar, Solo hay 100 nomás. Miguel les está entregando el llavero y agradecer a todo nuestro público, a todos los que nos ven en redes sociales. Muchas gracias, sigan viendo todos los episodios, no se los pierdan. Y recuerden que ante la opresión, la mejor decisión es desobedecer.